Amén, ¿qué es amén? Está bendecida, está incluida, está qué. Bendecida y en victoria. ¿Cómo está la iglesia? Bendecida y en victoria. Amén. Así tiene que estar. Y bueno, hemos tenido este año esta experiencia de traer los cultos a la mañana y vemos que no ha habido mucha respuesta, porque la mitad de los hermanos no vienen a congregarse. Así que no sé si el año que viene vamos a seguir con esta temática. Veremos lo que va sucediendo durante el año. Tenemos que seguir luchando, porque ustedes saben, bueno, yo estuve apartada para el Señor en actividades en Córdoba y ahí recibí mucha palabra de Dios y ninguna de las palabras era diferente a la otra, toda que el Señor iba a multiplicar esta casa, que Él tiene en especial aprecio a este lugar y que nosotros tengamos paciencia y esperemos en Él, que no aflujemos, sino que veremos su gloria prontamente. Pero bueno, cuando Dios dice prontamente, no sabemos cuándo es ese tiempo, porque el prontamente nuestro es ya, mañana pasado, pero el prontamente del Señor no se sabe cuánto es el tiempo, pero sigue siendo la promesa y el Señor sigue diciendo lo que ya me dijo hace un tiempo y no sale de ahí y no hay otra palabra que yo reciba. Y ayer tuvimos la reunión de la Junta Pastoral y también un pastor con el cual no tenemos mucha relación. En un momento paró la reunión y me dijo: el Señor te dice, amada pastora, que tu pueblo se va a levantar y va a ser un pueblo grande. Y realmente no estábamos hablando de nada de esos temas y yo no tengo relación con este pastor. Es un pastor, por supuesto, de nuestra ciudad. Y realmente, ¿cómo no recibir todas esas palabras? Porque vienen siendo así seguiditas. Y nadie se salía de lo que era la multiplicación de las almas en este lugar y la recompensa de nuestra espera. Así que se los comparto para que ninguno tenga por menos este lugar, para que ninguno diga por qué estamos así, para que ya no le preguntemos más al Señor por qué, Señor, seguimos siendo unos pocos y no podemos ver nuestra iglesia florecer. Así que, amada iglesia, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir trabajando, no debemos bajar nuestros brazos ni nuestros semblantes porque el Señor está con nosotros. Amén. Aunque ya lo sabíamos, pero fue confirmado, más recontra confirmado. Así que, amada iglesia, yo los bendigo en este día. Les digo que me morí de calor en Córdoba, que me quería venir corriendo, no quería ni siquiera esperar el micro. Es impresionante el calor que hacía. Sí, ahora está lloviendo desde el día que salí yo. Llovía a cántaro cuando yo tuve que tomar el micro, pero era impresionante como llovía, no se podía llegar a la terminal. Y ahora está lloviendo todos estos días. Pero bueno, quizás eso nos sirvió para estar más encerrados, porque era una cosa que tanta calor que hacía que no podíamos salir del ambiente donde estábamos con el aire, con ventiladores, porque donde poníamos un pie afuera nos derretíamos. Así que bueno, los propósitos de Dios siempre son buenos y sabrá Él por qué lo permitió, ¿no es cierto? Así que bueno, nosotros no entendemos muchas veces o nos hacemos los tontos que no queremos entender. Y allá hemos tenido luchas, todo el grupo de mujeres de impacto, hemos tenido unas tremendas luchas con
con las autoridades de la ciudad de Córdoba capital, porque donde nosotros teníamos que hacer los eventos era un anfiteatro hermoso, muy bello, pero diablo inmundo y sucio siempre tiene que meter la cola. ¿Y con qué lo hace? Con plata de por medio, ¿no es cierto? Y pueden creer que enfrente del anfiteatro hay otro anfiteatro más grande, que no era nuestra intención tomar el otro anfiteatro, sino un lugar donde estábamos. Pero el tema era que venían bandas de rock de todo el país y una exposición de autos. Así que se pueden imaginar ustedes el sonido que tenían ellos y el sonido que teníamos nosotros, que si bien era un sonido importante que había puesto la municipalidad, el sonido de ellos era 10 o 15 veces mayor que el nuestro. Pero, y la presidenta de Mujeres de Impacto le dijo muy bien a los concejales: nosotros no nos vamos a mover del lugar donde Dios nos posicionó. Vengan las bandas de rock, nos persigan los rockeros, nos tiren piedra o hagan lo que hagan, nosotros no nos vamos a mover del lugar donde Dios nos posicionó y nos mandó. Así que allí estuvimos orando y preparándonos para esa guerra que no sabíamos que iba a venir. Y yo recibía del Señor que, como Él había hecho con David muchas veces, que lo mandaba a la batalla y que sus soldados eran pocos y los filisteos eran muchos, pero Dios siempre levantaba un ejército de ángeles mayor y los derribaba. Y así fue. Realmente fue algo increíble. Cantidad de jóvenes tatuados de la cabeza a los pies. El anfiteatro es una cosa así para abajo, que abajo tiene todo el escenario. Eso no me salía la palabra. ¿Pueden creer ustedes que arriba, todo alrededor estaba lleno de jóvenes que salían, iban y venían del evento que había, de los rockeros, y venía muchísima gente aparte a ver también, porque había una exposición de autos antiguos. Entonces hizo que muchísima gente se acercara a ver lo que nosotros estábamos haciendo, y muchísima gente aceptó al Señor, mucho más de las expectativas que nosotros teníamos, y eso ha llevado a repercusiones en Río Ceballos y por las demás ciudades de alrededor, que quieren que las mujeres de impacto sigan trabajando y ya nos están invitando para ir a otros lugares, porque han visto la mano de Dios sobre ese lugar. Y les puedo asegurar que la música de los rockeros no nos tapó en ningún momento a nosotros. Y eso que nosotros estábamos, como diríamos, como es una montaña, estábamos como en un pozo, y ellos estaban más para arriba. Así que tendría que ser encima casi doble el sonido. Pero no nos pudo tapar en ningún momento. Realmente fue maravillosa las experiencias que hemos tenido, porque hemos podido ver la mano de Dios, cómo se movió y cómo Él, con un ejército pequeño que éramos nosotros, hizo cosas tan grandes ese día. Y dejó las puertas abiertas a otras iglesias, porque muchas iglesias alrededor de donde nosotros estábamos habían abandonado el lugar los pastores y están cerradas, pero se está hablando de ir a tomar esas iglesias, o sea, poner pastores de la zona, ¿no es cierto? Y fíjense cómo no solo que muchísimos jóvenes, porque fueron todos jóvenes, eran todos jóvenes,
todos jóvenes que les cuento que me tenían que ayudar a subir, los rockeros me ayudaban a subir a mí, porque yo pude bajar casi más rodando. Pero para subir yo decía, Señor mío, ¿cómo voy a hacer ahora para subir? Porque era altísimo. Y bueno, y por ahí se me acercaba uno y me decía, la ayudo. Taca, 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 taca. Un tramo. Bueno, gracias querido, que Dios te bendiga, que Dios la bendiga, me decía señora. Y por ahí venía otro atrás, la ayudo. Taca, 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 otro trecho. Bueno, y así fui como llegué a donde tenía que llegar, al auto donde me tenía que regresar con los pastores. Pero realmente la gloria de Dios se ha manifestado grandemente en ese lugar. Así que eso nos da impulso para seguir adelante y para seguir buscando las almas, seguir trabajando. Y bueno, y como el Señor, viendo que su sierva estaba trabajando en otro lugar que no era su iglesia, ¿cómo nos va a bendecir su iglesia? Entonces, amada iglesia, nosotros preparémonos en lo espiritual, en nuestra vida personal, aprendiendo cada vez más de la palabra de Dios, entregándonos más a Él, para cuando venga esa multitud que va a venir a este lugar, porque todos vamos a tener que estar ministrando, todos vamos a tener que estar trabajando, y tenemos que estar bien preparados. Por eso Dios nos da este tiempo para que nos preparemos. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tantas discusiones, porque eran discusiones ya, con el Consejo Deliberante de la ciudad de Río Ceballos, terminaron yendo también ellos a ver el evento, porque querían ver de qué se trataba tanta insistencia, porque nos querían dar otros lugares, sí, que nos ponían sonido, que nos ponían sillas, que nos ponían todos, lugares preciosos, muy iluminados, pero nosotros queríamos ir donde Dios había marcado y donde iba a haber mucho fluir de gente. Entonces no nos movimos de nuestra posición. Entonces fueron ellos para ver si realmente era como nosotros decíamos. Y se quedaron asombrados y también se entregaron al Señor. Así que grandes cosas ha hecho el Señor en estos días. Bueno, vamos a leer la palabra entonces, amada iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en este hermoso día, Día del Señor, en Éxodos, capítulo 33, verso 12. ¿Lo tenemos? Gloria sea al Señor. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: ¿quién? Jehová, ¿no es cierto? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Moisés, como nosotros, quería ver la gloria de Dios. Nosotros muchas veces quizás, y yo creo que todos nos preguntamos: ¿yo camino en la gloria de Dios?
¿Está el Señor yendo conmigo, caminando, y yo puedo sentir el resplandor de su gloria en mi vida? Entonces Moisés lo que le pedía y le afirmaba a Dios de que Él estuviera. Y Dios le dijo de que iba a estar en todo momento con Él. Pero ahora vamos a ver más adelante de qué manera nosotros nos damos cuenta si realmente la presencia de Dios va con nosotros. Si la presencia de Dios camina junto con nosotros. Porque esto es algo que tenemos que aprender a distinguir y a palpar si el Señor está yendo con nosotros o estamos yendo solos. Hacer lo que vamos a hacer, así sea nuestro trabajo, así sea hacer una compra para la casa, así sea hacer algo para la iglesia. Tenemos que saber si la presencia de Dios va respaldando nuestra vida. Y tenemos que aprender a distinguirlo y a palparlo. Moisés quería ver la gloria de Dios. Deseaba tener la seguridad de que él, Aarón y Josué estarían acompañados de la presencia de Dios. Y también quería experimentarla, ya que somos seres finitos y moralmente imperfectos. No es posible ver a Dios en la plenitud de su gloria. Ver la espalda de Dios significa que solo podemos mirar por donde Él ha pasado. Solamente podemos conocerlo a través de lo que hace y por su manera de ser. No podemos comprender la plenitud de Dios excepto a través de Jesucristo. Jesús prometió revelarse a quienes lo aman. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿realmente aman a nuestro Señor Jesucristo? Ahí es donde está el Señor acompañando. Porque se debe amar al Señor sobre todas las cosas, sobre toda iniquidad, sobre toda impiedad, sobre todo problema, sobre mi familia, sobre la iglesia y sobre cada cosa que nosotros amemos y querramos. Ahí nosotros vemos si la presencia de Dios va con nosotros. ¿Sentimos el amor de Jesús por nosotros o sentimos que caminamos solos? ¿Sentimos su presencia que nos acompaña o sentimos que estamos en un desierto desolados? Eso es para pensar, amada iglesia, para pensar en qué posición estoy con el Señor. Quiero que vayamos, usted sabe que yo siempre busco distintos versículos que no hablan de lo mismo, al Salmo 23, del 1 al 4, que ya lo recontra conocemos, pero no importa, vamos a leerlo. Nada nos faltará. ¿Cómo es Dios? ¿No es cierto? Y aquí nos lo dice muy claramente cómo es el Señor. Salmo 23, del 1 al 4. Jehová es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará con sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Cómo nos damos cuenta si la presencia de Dios y la gloria de Dios va con nosotros? Porque nada nos va a faltar. Porque Él nos pastoreará en delicados pastos, en delicados lugares, ya sea en nuestro hogar, ya sea en la iglesia. Él estará siempre presente. Nosotros
Ahí nos damos cuenta, otra pauta que nos da la palabra de Dios, para darnos cuenta que si el Señor está yendo por nosotros, o realmente el Señor nos ha dejado un tiempo de lado. Yo creo que el Señor no deja a nadie de lado, pero muchas veces nos sentimos que estamos caminando solos en esta tierra, porque nuestra familia no se congrega, o porque todavía no hay un acuerdo en la familia, o porque todavía nuestros hijos se rebelan. Entonces sentimos que la presencia de Dios no nos está acompañando. Sin embargo, el Señor dice lo contrario. Cuando veas estas cosas, te lo voy a volver a leer, cuando veas estas cosas que están pasando en tu vida, es porque yo estoy. Porque yo estoy al lado tuyo. Porque no me muevo del lado tuyo. Por eso el temor no tiene que existir en tu vida. Ni el miedo, ni el espanto, ni pensar en la muerte nocturna y desdichada. Porque el Señor está acompañándonos y estas cosas pasan, que nada nos faltará, que nos pastoreará donde estemos, confortará nuestra alma, nos guiará por sendas de justicia, y aunque andemos en lugares de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros, porque Él nos infundirá aliento. Esas cosas nosotros tenemos que observar, y ahí vamos a ver si el Señor está con nosotros y su gloria está caminando al lado nuestro. Porque muchas veces decimos en la iglesia, ha descendido la gloria de Dios. Porque es algo que lo podemos palpar, pero realmente la gloria de Dios en lo personal es otra cosa. Es cuando el Señor va guiándonos y va acompañándonos en todas estas áreas que nosotros muchas veces no la tenemos en cuenta. Porque decimos, hoy me quedé sin plata, Señor, y falta 15 días para que cobre. ¿Cómo voy a hacer, Padre de los cielos? ¿Qué dice la palabra? No mires el mañana, porque el mañana lleva su propio afán. Entonces, ¿por qué no hacerle caso al Señor y estar arraigado a nuestros viejos hábitos de que cómo voy a hacer para llegar 15 días más? ¿Cómo voy a hacer para sustentar mi casa y todo lo que tengo que pagar? Si el Señor está en el asunto, ya está resuelto, porque Él ya tiene la solución. No debe existir el temor en nosotros. El temor jamás tiene que tocarnos, porque nosotros no debemos darle lugar, ¿no es cierto? Al describir al Señor como pastor, David escribió de su propia experiencia, ya que cuando era joven había sido pastor de ovejas. Las ovejas dependen completamente de su pastor para el alimento, la guía y la protección. Y fíjense, cuando vemos un rebaño de ovejas, no de ovejas cristianas, de animalitos, ¿ellos qué pasa? Ellos no saben, ellos están seguros, saben que tienen un pastor ahí y que los llevará donde está el alimento, los llevará donde está el agua, los defenderá de los lobos. Las ovejas están confiadas y son animales que se dice que no tienen inteligencia, pero están confiadas en su pastor y no se preocupan qué pasará al otro día. Cuánto mucho más nosotros, amada iglesia, que somos hijos del Altísimo. El Nuevo Testamento describe a Jesús como el buen pastor, el gran pastor, el príncipe de los pastores. El Señor es el buen pastor y nosotros somos sus ovejas, pero no somos un rebaño temeroso y pasivo, sino un rebaño obediente que sabiamente sigue al que lo guía a los mejores lugares por los caminos correctos. El enfoque de este salmo es ilustrar las características de los discípulos como seguidores,
Cuando nosotros reconozcamos el buen pastor, sigámoslos. Si permitimos que Dios, nuestro pastor, nos guíe, estaremos satisfechos. Sin embargo, si decidimos pecar y seguir nuestro propio camino, solamente seremos responsables de las situaciones que creamos para nuestras vidas. Fíjense qué importante esto, ¿no? Sin embargo, si decidimos pecar y seguir nuestro propio camino, solamente nosotros seremos responsables de las situaciones que creamos para nuestra vida. Nuestro pastor conoce los delicados pastos y las aguas de reposo que nos restaurarán. Llegaremos a esos lugares únicamente cuando los sigamos en obediencia, cuando nos rebelamos contra la dirección del buen pastor. En realidad estamos rechazando lo que más nos conviene. Debemos recordar esto cada vez que nos veamos tentados a seguir nuestro camino y no el camino del pastor. Fíjense la reflexión que hace este teólogo, ¿no es cierto? Que verdaderamente nosotros tenemos que andar en los buenos caminos. Porque si nuestra decisión es el pecado, si nuestra decisión es caminar por veredas equivocadas, solamente nosotros seremos responsables de nuestras acciones. ¿Saben que Jesús se está apareciendo con 2 ángeles en los países árabes en este tiempo? Porque ellos nunca han creído en la venida de Jesucristo. Y el Señor Jesús está descendiendo de vez en cuando en los países árabes y se hace ver con sus 2 ángeles que lo acompañan y les dice a la gente que Él es el Rey, que crean, porque Él es el Salvador de ellos, que crean y que sigan sus preceptos y sus mandatos. Hay muchos lugares en los países árabes que el Señor ya se ha presentado y se ha presentado como Jesucristo. Se ha presentado y ha caminado entre la gente y le ha dicho que se arrepienta. ¿Se pueden imaginar ustedes qué duro debe ser el corazón de todo este pueblo tan incrédulo para que el mismo Señor se presente y camine entre la gente y le diga que se arrepientan, que vuelvan sus miradas, porque si no van a ser destruidos? Esto está sucediendo ahora, hermanos, en este tiempo. En este tiempo Jesús está visitando los lugares donde no lo quieren, donde no se han convertido, donde no han creído que Él ha llegado por primera vez. Eso es algo impresionante, eso es algo increíble, eso es algo que no nos imaginamos que el Señor puede hacer por nosotros. Pero sí, el Señor lo hace, y lo hace por amor, lo hace por amor de las personas, porque Él ha venido a morir por nosotros. Por eso nos pide que andemos en caminos derechos, que no decidamos por el pecado, que decidamos por seguir los buenos preceptos y los buenos conceptos de su palabra. Y ya dejemos de escuchar las maquinaciones de Satanás en nuestros oídos y en nuestras mentes. Y que solamente busquemos el escuchar su voz, el tratar de ver su resplandor en nuestras oraciones y en nuestra intimidad con Él. Porque de esa manera podemos ver y podemos alcanzar la gloria de Dios que esté con nosotros los 365 días del año. De esa manera podremos hacerles ver a nuestra familia de que están equivocados y que nos miren a nosotros, a los que estamos consagrados para Él, y
y que todos podamos vivir una vida esperando la venida de nuestro Señor y sabiendo que Él es real y que ninguna cosa buena nos faltará. Esa es la gloria, que nosotros muchas veces no sabemos si va con nosotros o no va con nosotros. Yo he pensado tanto en esto que me he enterado por revistas cristianas lo que está pasando en otros países. Yo digo, qué tremendo que Jesucristo tenga que descender y caminar entre la gente y que lo vean a Él y vean sus ángeles con Él, para que crean, para que no sean tan duros de cerviz y de corazón. Que el Señor nos encuentre de esa manera. Que el Señor pueda levantarnos a nosotros y a nuestro país en su plenitud. Que el Señor esté sentado ahora al lado de nosotros. Que su gloria resplandezca en sus vidas y en este lugar siempre. Y en sus hogares, en su casa haya paz. Esa paz que el Señor quiere para cada uno. Esa paz que el Señor quiere que se mame, que se sienta, que se huela dentro de los hogares. Que las discusiones desaparezcan. Que todas esas cosas ya no tengan peso en nuestra vida. Que no tengan peso, amada iglesia. Y voy a compartirles un pedacito chiquito para terminar. En Isaías 60, otra vez donde Dios promete de su presencia. Isaías 60, verso 19. Dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. Qué maravilla, amada iglesia. Qué maravilla que el Señor no sea por luz, que el Señor no sea por luz perpetua cada vez que nosotros despertamos, porque esté Él alumbrándonos. Ese es nuestro Dios, esa es su gloria caminando por nosotros. Esa es su gloria caminando por nosotros. Por eso, amada iglesia, si tenemos que corregir nuestras vidas, si tenemos que arrepentirnos, si tenemos que pedir perdón, ya sea a Dios primeramente, o a quien tengamos al lado nuestro, o a alguien que hayamos ofendido o lastimado, hagámoslo. Hagámoslo, porque si no, el Señor se va a aparecer aquí también y va a decir, bueno, ¿van a creer en mí? ¿Van a creer en mis promesas? ¿Van a creer en la gloria de mi Padre? ¿O van a escuchar al enemigo de nuestras almas? La elección es nuestra. Vamos a hacer una oración. Les pido que se pongan de pie y se queden en su lugar. Y les quiero compartir lo último, el último versículo. Está en Juan 14:23. Dice, respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre te amará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, que fíjense en la promesa, esta es promesa. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él, o sea, a ti.
y haremos morada contigo. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, Padre bueno,